Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el profesor David Daniel Monge Carías, del municipio de Tela, del departamento de Atlántida. Es un placer estar nuevamente con ustedes y poder estar en esta nueva clase de física. Para el día de hoy vamos a estar tratando el tema de campo eléctrico. Para iniciar, vamos a revisar los objetivos que pretendemos alcanzar. El objetivo número 1 nos dice que es definir el campo eléctrico y explicar qué determina su magnitud y dirección. El objetivo número 2 nos dice que es aplicar las fórmulas para determinar el campo eléctrico producido por cargas puntuales. Teniendo en mente estos objetivos, vamos a iniciar con una pregunta. Esta pregunta nos dice: ¿dónde podemos predecir la existencia de campos eléctricos? ¿Será que alguna vez te has preguntado dónde podemos observar campos eléctricos? ¿Será posible en el tendido eléctrico? ¿Será posible en un teléfono celular? ¿Será posible en una computadora? Así es, todos los aparatos emiten campos eléctricos. Muy bien. La definición física de un campo eléctrico nos dice que la existencia de un campo eléctrico en una región de espacio es una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Como podemos observar en la imagen, tenemos tres cargas puntuales distintas, cada una de ellas produce un campo eléctrico. Este campo eléctrico está determinado, ¿verdad?, por una acción de la fuerza. Analógicamente a esto podemos entender también o podemos tratar de comprender cómo es la existencia de un campo eléctrico, porque es algo invisible que no lo podemos ver, pero igual sobre la Tierra existe, ¿verdad? O se dice que hay un campo gravitacional que, al igual que el campo eléctrico, son ejemplos de fuerzas de acción a distancia. En el lugar donde se ponga la masa, como usted puede ver en la imagen alrededor de la Tierra, no importando el punto, siempre el objeto va a caer hacia el centro de la Tierra o va a apuntar la acción de su fuerza hacia el centro, porque el campo gravitacional lo está jalando hacia él. Muy bien. La dirección del campo entonces está determinada por la acción de la fuerza. Lo mismo ocurre en un campo eléctrico a un campo gravitacional. Bien, las líneas del campo eléctrico son líneas imaginarias que se dibujan de tal forma que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo en dicho punto. Como podemos ver, vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. Las cargas puntuales negativas, la acción de su campo eléctrico va a ser hacia la carga, dentro de la carga. Pero un campo eléctrico producido por una carga puntual positiva va a ser hacia afuera de la carga. Ahora, si tenemos pares de cargas, en el caso de dos cargas opuestas, como podemos ver en la imagen de la derecha, en esta que podemos observar aquí, podemos ver que la acción de la carga es igual a la interpretación anterior. De la carga positiva sale el campo o la intensidad del campo eléctrico, pero de la carga negativa entra hacia la carga negativa, el campo va a entrar. Por lo tanto, ahí podemos ver, ¿verdad?, nuevamente la acción que ocurre cuando existen dos cargas opuestas. ¿Qué ocurre? Estas se atraen entre sí. Lo mismo, ¿verdad?, en la fuerza eléctrica, lo mismo ocurre en el campo eléctrico. Muy bien. Las líneas del campo entonces se alejan de las cargas positivas y se acercan hacia las cargas negativas. En resumen, la intensidad del campo eléctrico. ¿A qué nos referimos con intensidad? Bien, cuando hablamos de intensidad hablamos de su valor, ¿verdad?, de su magnitud. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto P en el espacio se define como la fuerza por unidad de carga que experimenta cualquier carga de prueba. Como podemos observar en la imagen, tenemos una esfera cargada positivamente. Este va a ser el cuerpo A, y a la derecha tenemos un pequeño punto. Este punto es el punto de referencia y sobre este pequeño punto se coloca una carga de prueba. ¿Qué ocurre? En la imagen de abajo podemos observar que lo que ocurre es lo siguiente. La esfera cargada positivamente emite
un campo o una intensidad de campo. Recuerden que como es carga positiva, el campo va a salir hacia afuera y por lo tanto sobre la carga de prueba va a existir un campo, y este campo está determinado por la fórmula que me dice que E, intensidad de campo, es igual a la fuerza sobre el valor de la carga de prueba, donde E es la intensidad del campo, F es la fuerza y Q minúscula es la magnitud de la carga de prueba. Es muy importante notar aquí y recordar que cuando una carga de pruebas coloca en el punto P y es positiva, esta va a apuntar, la intensidad del campo va a apuntar en la misma dirección de la fuerza de la carga, a lo contrario de una carga de prueba negativa que va a ser en contra. La intensidad del campo va a ser contraria a la fuerza producida. Bien, el campo eléctrico para una sola carga, desde el punto de vista del análisis que tenemos aquí, nos dice que consideremos una carga de prueba Q positiva colocada en un punto P a una distancia R de otra carga Q mayor positiva. La carga principal va a ser la carga Q y la carga de prueba va a ser la carga Q minúscula. Entonces, ya aprendimos en la imagen anterior que sobre la carga de prueba actúa un campo eléctrico producido por la carga más grande. Ahora bien, partiendo de la ley de Coulomb, la fuerza hacia afuera sobre la carga de prueba Q va a estar dada por la fórmula, que es la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por las cargas sobre la distancia entre ellas al cuadrado. Ahora hay que notar aquí, ¿verdad?, que establecemos la diferencia, ¿verdad?, entre la carga principal Q mayúscula y la carga Q pequeña, que es la carga de prueba. Ahora, si sustituyemos nuestro valor en la fórmula de intensidad de campo discutida en la presentación anterior, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Qué nos dice la fórmula? Que la intensidad de campo es igual a la fuerza dividido sobre la carga. Sustituyendo en este valor de la ley de Coulomb en esta fórmula, nos queda que la intensidad de campo es igual a todo el valor de la fuerza. Sustituimos, ¿verdad?, esta directamente aquí, miren, sustituimos acá y nos queda esto, ¿verdad? Ahora, como podemos observar ahí, el valor de la variable Q de carga de prueba, esta se repite. Por lo tanto, este valor se cancela. Entonces, cancelamos el valor de la carga de prueba y nos queda entonces que la intensidad producida por una carga Q principal es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por la carga dividido entre la distancia al cuadrado hacia el punto P, donde E es intensidad de campo, K es la constante de proporcionalidad, Q es la carga y R es la distancia entre las cargas. Muy bien. El campo eléctrico creado por varias cargas. El campo eléctrico resultante en el punto P es el resultado individual de la suma vectorial para cada uno de los campos individuales creado por cada carga. ¿Qué ocurre si tenemos ya no una sola carga, sino que tenemos varias cargas, como podemos observar aquí en la imagen? Tenemos una carga positiva Q, una carga negativa Q2 y una carga positiva Q3. Como podemos observar, al escoger un punto P, sobre ese punto P vamos a analizar cómo es la acción de cada intensidad de campo. En el caso de la carga positiva, el campo va a salir. Recuerden que de las cargas positivas el campo es hacia afuera, por lo tanto nos queda vectorialmente hacia afuera. Ahora, en el caso de la carga negativa, el campo va a ir hacia la carga, y en el caso de la carga 3, el campo va a salir porque es hacia afuera, ¿verdad? Y al final, ¿verdad?, el resultado de este campo total va a ser una suma vectorial que recomendamos, ¿verdad?, utilizar el método de las componentes para encontrar, ¿verdad?, el valor de cada uno de estos campos, las componentes que ellos tengan, ¿verdad?, porque cada uno de ellos va a tener una componente, y
Luego, ¿verdad? Vamos a encontrar el vector resultante de la intensidad del campo. Bien, vamos a analizar unos ejemplos. El ejemplo número 1 me dice que una carga de positiva de 2 microcoulomb colocada en el punto P en un campo eléctrico experimenta una fuerza descendente de 8 por 10 a la menos 4 newton. Nos hacen la pregunta, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en este punto? Sacamos los datos, tenemos los datos, el valor de la carga Q, la carga de prueba, ¿verdad? De positivo 2 microcoulomb, estos 2 microcoulomb los pasamos a coulomb y nos queda 2 por 10 a la menos 6. Recuerde que eso ya lo vimos en el tema pasado. La fuerza es de 8 por 10 a la menos 4 newton y buscamos la intensidad del campo. Como podemos observar, la carga de prueba se coloca en un campo eléctrico producido por otra carga, ¿verdad? No necesitamos conocer el valor de la otra carga porque nos están dando la fuerza, ¿verdad? Y como podemos ver, las líneas del campo y las líneas de fuerza van en la misma dirección. ¿Qué hacemos? Vamos a aplicar, ¿verdad?, la fórmula de intensidad del campo para una carga de prueba en relación a una fuerza y tenemos la fórmula que nos dice que el campo o la intensidad del campo es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Sustituimos estos valores y nos da que la intensidad del campo es igual a 400 newtons sobre coulomb. Escribimos nuestra respuesta en palabras y tenemos que la intensidad del campo es de 400 newtons sobre coulomb. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Recordemos, ¿verdad?, que para una carga de prueba la intensidad del campo va a apuntar en la misma dirección de la fuerza. Muy bien, vamos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 nos piden calcule la intensidad del campo eléctrico en un punto P ubicado a 6 milímetros a la izquierda de una carga de menos 8 microcoulomb. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza si se coloca una carga de negativo 2 nanocoulomb en el punto P? Como podemos ver en este ejercicio tenemos dos incógnitas o tenemos dos preguntas. En la primera nos preguntan o nos piden calcule la intensidad. Pero bien, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, ordenamos nuestros datos, ¿verdad? La carga principal que es de 8 microcoulomb, la distancia que es de 6 milímetros, la carga de prueba que es de 2 nanocoulomb, la constante de proporcionalidad que es de 9 por 10 a la menos 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, que es lo que buscamos. Buscamos, ¿verdad?, la intensidad del campo producido, ¿verdad?, y la fuerza. ¿Qué es lo primerito que vamos a hacer? Bueno, vamos a convertir, tenemos que convertir, ¿verdad?, los microcoulomb, los milímetros, pasarlos a metros, los nanocoulomb. Recuerden que nanocoulomb es por 10 a la menos 9 y microcoulomb por 10 a la menos 6. Bien, hacemos las conversiones, nos quedan los resultados que observas ahí y vamos a calcular primero la intensidad del campo. Partiendo, ¿verdad?, de la fórmula que la intensidad del campo es igual a la constante por la carga principal por la distancia. Sustituimos los valores, ¿verdad? La constante es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga principal que es 8 por 10 a la menos 6 coulomb dividido entre la distancia al cuadrado en metros, ¿verdad? Y nos da que la intensidad del campo es de 2.0 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Bien, vamos al segundo caso. En el segundo caso nos dicen que ahora se va a colocar sobre el punto P una carga de prueba de menos 2 nanocoulomb. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza va a ser igual a fuerza igual a la carga de prueba por la intensidad del campo calculada anteriormente. Sustituimos los valores, multiplicamos y tenemos que la fuerza es de negativo 4 newton alejándose de Q. ¿Por qué alejándose? Porque recuerde que le expliqué anteriormente de que para una carga de prueba negativa la fuerza va a ser opuesta al campo y el campo se acerca hacia la carga porque la carga principal es una carga negativa. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1, que existe un campo eléctrico en una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Número 2, la intensidad del campo eléctrico es el resultado de la fuerza por unidad de carga. Número 3, que las líneas de campo eléctrico que salen de una carga positiva son hacia afuera y las de una carga negativa son hacia adentro de la carga, como podemos observar en la imagen. Esto es muy importante porque recuerden que de esto depende
que nosotros digamos hacia dónde es la dirección del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es una magnitud vectorial y por lo tanto necesitamos la dirección. Bien, luego pues les traigo, ¿verdad?, una serie de ejercicios para que apliquemos lo aprendido. Entonces usted debe leer, ¿verdad?, y contestar. En el ejercicio 1, ¿verdad?, vamos a seleccionar, vamos a encerrar respuestas y en la parte del inciso C nos dice que vamos a trazar el vector del campo eléctrico sobre cada punto. Tenemos 3 puntos, yo ya le diré, mire, con el primer punto, como la carga es positiva, recuerde de que la acción va a ser hacia afuera del punto, ¿verdad? Del punto de prueba donde colocamos una carga positiva. En la segunda parte, ¿verdad?, de apliquemos lo aprendido, traemos un ejercicio donde usted se va a guiar del ejemplo número 2 que acabamos de resolver ahorita para calcular la intensidad del campo y para conocer cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Aquí se las dejamos para que usted pueda corroborar la acción del ejercicio que usted va a poner en práctica. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Te queremos estudiando. Te saluda tu profesor David Daniel Monge Carías. Muy buen día.